la hora, pero yo sé y estoy seguro que esta es la última generación. Todas las profecías se están cumpliendo. Es interesante ver todo lo que está sucediendo, pero cuando venga Jesús, la importancia, y ayer estábamos hablando de eso en el instituto, muchos dicen, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿No? Y hay muchas, hay tres, se llama atribulistas, post-tribulacionistas y pre-tribulacionistas. ¿Qué significa esto? Pre-tribulacionistas, que viene antes que viene el arrebatamiento, antes de la tribulación. Post, que viene después de la tribulación o dentro de la tribulación. Y anti-tribulación, que según algunos piensan que ya vino Jesucristo. Y en una ocasión alguien opinó, ¿verdad? No sé si se recuerdan. Jesucristo ya vino, y entonces fuiste dejado atrás. Fuiste dejado atrás. ¿Nosotros cuál creemos? Vive en santidad y congrégate si es pre o si es post. O sea, si viene antes de la tribulación o después de la tribulación, ¿qué nos va a salvar? La santidad. ¿Y por quién va a venir? Por una iglesia. Jesús se va a casar con la iglesia. Y si tú no eres parte de la iglesia, entonces, ¿te vas o te quedas? Es una pregunta capciosa y muy sencilla de contestar. Si no estás dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, amén, que somos un cuerpo y somos la casa de Dios, entonces recuerden que esta serie pues va a estar muy interesante, porque es necesario o exactamente, ¿no?, la necesidad indispensable de congregarnos. Y vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de la pastora Diana, que hoy trae el siguiente tema de la serie, para que no nada más sea yo que esté predicando y haya diferentes predicadores, ¿verdad? Y no los aburra yo. Pues bueno, que alguien ahorita, si yo me tengo en la computadora, no te preocupes, siempre la descompongo. No lo defiendas. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Siempre es un placer estar, por favor, gracias, doctora. Un placer estar aquí predicando, estar compartiendo. Necesito como pregunta. Y sean bienvenidos todos, mis hermanos. Antes de comenzar, me gustaría, si algún hermano Darío, ¿me puede ayudar a repartir estos papelitos, por favor? No los abran, a quien se los va a ayudar el hermano Darío, a quien usted se los da, pero por favor no lo vayan a abrir hasta que yo les indique, ¿sí? Ahorita el hermano les va a repartir unos papelitos, lo guardan y cuando yo les diga, le dan lectura, por favor, creo que son 6 o 7, no recuerdo bien. Y vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Antes de comenzar vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos. Bueno, guiándome, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Amén. Bendito Padre, Señor. Hoy, amado Padre, levantamos nuestra voz hacia ti, amado Dios, nuestro clamor delante de ti, porque sabemos que tú ya estás aquí, sabemos que tú eres el primero en llegar, sabemos, amado Dios, que tu presencia está en este lugar. Yo te pido que seas tú tomando el lugar que te corresponde y que es delante de nosotros, amado Dios, que es aquí, Señor, este es tu trono, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado en todo momento, que tú guíes mis palabras, Señor, que tú guíes mi vida en todo momento y que esta palabra que hoy recibimos quede guardada en nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, que nuestros 5 sentidos estén atentos a ti, quita toda distracción, quita todo aquello que quiera venir, Señor, a mover, ya sea todo lo espiritual, amado Padre, todo, quizá toda distracción, todo aquello, todo olvido,
Todo eso tú quítalo, Señor, y que tengamos una mente concentrada en ti, en tu palabra, que hoy nos dediquemos a adorarte, Señor, y a escudriñar un día más, un domingo más, lo que tú tienes para nosotros, bendito Padre. Gracias, amado Padre. Amén. Amén. Y bueno, mis hermanos, ¿alguien me puede decir cuál es el tema de la serie que estamos viendo que se comenzó el domingo pasado? La necesidad importante de congregarse. A ver, ¿cómo otra vez, mi hermana? La necesidad importante de congregarse. Era la necesidad indispensable, si no me equivoco, ¿verdad? De congregarse. Perdón. Y el tema pasado, ¿cuál fue? Ese es el tema o el título de la serie que vamos a ir viendo, y cada prédica va a tener un título diferente. ¿Y cuál fue el tema de la semana pasada? El modelo original de la... La necesidad. Sí. Sí. El modelo original de la Biblia. El modelo original de la iglesia. Ay, Bueno, más o menos, ¿no? El modelo original de la iglesia. Tenía la idea. Es el modelo original de la iglesia. El modelo antiguo. Y ahora vamos a ver, vamos a nuestro título, que es ¿qué? Y nos dice como pregunta: ¿necesito la iglesia? Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿será que necesitemos de la iglesia? ¿Será que necesito levantarme temprano los domingos para venir a la iglesia? ¿Será que necesito venir cuando llueve? Sí. ¿Y cuando hace sol? Sí. ¿Y cuando me siento mal? Sí. ¿Y cuando mi novela favorita va a acabar en ese momento? ¿No? ¿Se imaginan? Ya hay unos no por allá. Cuando voy al Y partido. si mi equipo favorito juega la final. Ya lo he hecho. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pero ¿por qué si sabemos la respuesta no lo hacemos? Sabemos que sí tenemos que venir, aunque llueva, aunque venga quien venga de visita, aunque me hablen del trabajo, aunque yo les decía, ¿no? Aunque la novela favorita acabe y se quedó bien buena el viernes y el domingo es el final. Aunque sea lo que sea, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? Congregarnos, venir a la iglesia. Y yo les decía, sabemos la respuesta, sabemos que debemos de venir, pero muchas veces no lo hacemos y lo dejamos para después. Ahora sí, el próximo domingo, ahora sí, el otro domingo, y lo vamos dejando y dejando. Yo les pregunto, ¿como cristianos es necesaria la iglesia o es necesario congregarnos? Claro. Entonces, muchas veces no le damos la importancia a Dios, no le damos el lugar que Dios se merece. ¿Por qué? Porque sí sabemos que tenemos nuestra comunión, sí sabemos que oramos en casa, que leemos en casa, a lo mejor asistes a una casa de bendición, a lo mejor asistes, no sé, a la oración, a la prédica del miércoles. Está bien, es correcto, pero también necesitamos, como lo estipuló Dios en la Biblia. Él estipuló que un día a la semana, que es hoy. Estipuló que nos íbamos a congregar, que íbamos a santificar este día. ¿Para quién? Para Dios. Para Él. Y ahora que estamos leyendo el libro de Éxodo, ¿no? Vemos que el pueblo de Israel era ¿qué? Esclavo. Vemos que eran esclavos de Egipto. Y díganme características de un esclavo. Sin derechos. Sin derechos. ¿Qué más? Tiene sus grilletes. Sin salario, trabajar sin salario. Sin libertad, con hambre, trabajando todo el tiempo. ¿Creen que puedan decir, saben que ya me cansé, voy a mi casa, ahorita regreso? No. Sin libertad de expresión. Sin libertad de no poder decir, ¿sabes qué? Es que a un egipcio, no, es que sabes que hoy no tengo ganas de hacer eso. Maltratado, a nada, prácticamente, ¿no? Ni a dar una opinión, a nada, ni a la comida siquiera. Pero también vemos, ¿no? Dice la palabra de Dios, relata la palabra de Dios, que Dios escucha el clamor de su pueblo. Y que Dios, ¿qué hace? ¿O qué decide hacer? Libertad a su pueblo. ¿Por medio de quién? De Moisés. De Moisés, ¿no? Y les trae libertad. Y junto con esa libertad
¿Qué hay o qué diferencia hay entre un esclavo y alguien que es libre? Aunque cada día derechos. Los derechos. Ahora ya tienen derecho a hacer cosas, ya tienen decisión, tienen ese libre albedrío de poder decidir si quiero o no quiero. ¿No? Como esclavos era obligatorio. Y cuando Dios viene y los liberta y les da esa libertad, les da un libre albedrío de poder decidir si quieren seguir o no. Y vemos también que les da una serie de, ¿qué? De mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de él. Y vemos uno en particular, que es el que vamos a leer. Vamos a Éxodo 20, 9 al 10, nada más vamos a leer. Y quien lo tenga, le da lectura, por favor. 9 al 10. Amén. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. ¿Eso otra vez el 9, por favor? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Amén, ¿no? Aquí vemos qué diferencia hay con Dios, ¿no? Después de trabajar como esclavos todo el tiempo, 24 horas, los 7 días, ¿qué dice Dios? ¿Vas a trabajar cuánto? 6 días. Y en el séptimo, ¿qué vamos a hacer? Y dice, va a haber reposo. Y vemos qué privilegio tan grande es esto, porque después de pasar a esclavos y trabajar todo el tiempo, Dios les da el privilegio de tener un día de ¿qué? De descanso. Cuando antes no lo tenían. Cuando antes tenían que trabajar, como les decía, que hicieran, ¿no? Sin un pago, sin un salario, sin nada a cambio. Y digo, qué maravilloso es, ¿no? Que hasta Dios tiene cuidado de nosotros. Y me dirá, sí, hermana, es que yo sí tomo esa palabra porque yo sí descanso en mi cama acostada. Y yo sí descanso cuando vengo a la iglesia bien, como me quedo bien dormida, mejor que en mi casa. No estamos hablando de ese descanso, mis hermanos. Estamos hablando de un descanso del alma. Un descanso espiritual. En donde quizá toda la semana fue pesada, fue difícil. Te da un descanso. De ese descanso hablamos. Por supuesto, también hay un descanso físico, ¿no? No sé quién aquí trabaja los domingos, pero a lo mejor ya después de que vienes, te congregas, uno sale gozoso, sale lleno del Espíritu y a lo mejor vas y ¿qué haces en tu casita? Ya voy a descansar porque mañana me levanto temprano, ya fui a la iglesia, ya hice lo que debía hacer, ya cumplí con el Señor, ahora voy a casa y descanso también físicamente. También hay un pecado reposo trabajar el domingo? para nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Es pecado trabajar el domingo? Yo sí trabajo el domingo, como Pero si es pecado si trabajas todos los 7 días. Pero vamos a ver, no es que yo voy a tomar el lugar de Dios y voy a trabajar. No es que yo voy a decir, ¿saben qué? No, ahorita vamos a ese punto del trabajo. Pero vemos que Dios estipula claramente que este día, ¿para qué se hizo? ¿Para seguir trabajando o para qué? Para descansar en quién? En Dios. No en mi cama acostada hasta la 1 de la tarde o 2 de la tarde o a la hora que se levante, no sé, no. Sino después puede ser, ¿no? Pero mientras tanto darle lugar a Dios que le corresponde. Y cumplimos también el primer mandamiento. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando amamos a Dios, aún mis hermanos, aunque estemos cansados, aunque sea el único día de descanso, aunque a lo mejor nos cueste trabajo despertarnos, aún así ponemos antes a Dios y cumplimos ese mandamiento. Amén. Y ahora veamos, ¿no? Ya Dios estipuló que iba a haber un día de reposo, un día que iba a ser santificado para Él, en donde no iban a hacer nada. En donde no iban a, ni dice, ¿no? La palabra que ni ellos, ni el siervo, ni la sierva, nadie iba a hacer nada. Pero ¿en dónde iban a adorar a Dios? ¿Será que cada quien en su casa? ¿Será que cada quien iba a agarrar a lo mejor a su familia? Y saben que hoy es día de reposo. Hoy vamos a santificar a Dios, pero separados.
Vamos a ver qué nos dice Éxodo 25:8. Pero es pecado trabajando. Quien no tenga le da lectura. Amén. Éxodo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese es... Amén. Entonces, ¿qué dice? Que iban a construir ¿qué? Un Casa. santuario, una casa, el tabernáculo de Dios. ¿Y qué iba a habitar en medio de ellos? La presencia de Dios. Como yo les decía, no, ya les había mandado a que guardaran el día de reposo. Y después, ¿qué hizo? Me van a construir una casa. Me van a construir el tabernáculo para yo habitar ahí y estar en medio de ustedes. Amén. No eran dispersos, no era cada quien en su casa, eran todos unidos, todos reunidos como congregación, como iglesia. Y vemos, ¿no? que empiezan a construir el tabernáculo. Y vemos la importancia que este tiene, el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo representa totalmente a Cristo. Las tablas, el maná, todo lo que hay ahí representa a Cristo. Y no vamos a hablar del tabernáculo, ¿no? Pero ¿a qué iba yo con esto? A que Dios busca un lugar. Y no es solamente, mis hermanos, no nos confundamos, no es solamente que Dios va a estar aquí. No, entonces si yo ya voy a mi casa, Dios ya no estará su presencia conmigo. No, pero Dios sí nos demanda un lugar de reunión. Dice la palabra también en el Nuevo Testamento, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estaré en medio de ellos. Y si nos ponemos a imaginar eso, decimos, pues qué maravilloso, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Cuando David también nos dice, cuando está el templo, que había músicos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Yo imagino la gloria de Dios. Digo, qué maravilloso sería estar en ese lugar. Pero ¿saben qué es lo mejor, mis hermanos? Que no solo lo imaginemos, sino que lo vivamos. Porque también tú y yo podemos vivirlo. Cuando estamos aquí, cuando te gozas en la alabanza, ¿sí no se siente la presencia de Dios? Amén. Dice, Señor, ya estás aquí. Puedo sentir tu presencia, puedo sentir cómo me sanas, puedo sentir cómo estás conmigo, puedo sentir cómo me levantas, cómo me restauras. ¿Cómo haces la obra cuando estoy alabando en unidad? Cuando estamos alabando todos juntos. Yo les decía, no quede en la imaginación, podemos vivirlo, podemos experimentarlo cuando venimos ¿a dónde? A la casa del Señor. Cuando venimos a reunirnos todos juntos como iglesia. Y otro ejemplo que vamos a ver va a ser en Nehemías. Y ese se lo voy a leer yo porque no vamos a leerlo todo. Nehemías 8, mis hermanos, les voy a leer algunas partes. Aquí vemos que empiezan a reconstruir el muro de Jerusalén, que fue destruido. Nehemías 8, ¿ya lo tienen? Amén. Vamos a leer desde versículo 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y vamos a saltarnos al 6, mis hermanos, dice, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y vamos al 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y aquí quiero resaltar algunos puntos importantes, mis hermanos. En primer lugar dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Unido. ¿Se imaginan uno que dijera: no, yo no quiero ir, yo me voy por allá a otra puerta, yo no quiero estar en la puerta de las aguas? No, ¿verdad? Dice que estaban reunidos. Y luego más adelante nos dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de quién? De la congregación. No delante de uno nada más, no delante del que estaba afuera, del que no estaba en la congregación. Y dice que empezaron a leer, empezaron a escudriñar delante de hombres y mujeres. ¿Y qué efecto causó en el pueblo de Israel que leyesen la palabra? Dice que desde el alba. ¿Qué efecto causó en ellos? Lloraban, ¿no? Dice que lloraban. Dice también que arrepentían, ¿no? Lloraban por arrepentimiento. ¿Por qué? Por arrepentimiento. ¿Se imaginan? No habían abierto, ¿no?, en ese tiempo la ley que había dejado Dios. La Biblia. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo duramos sin abrir la palabra de Dios? A veces días, puede ser semanas, un mes, y no vengo a la iglesia, y no leo la Biblia. ¿Qué pasará con nosotros? Algo anda mal, algo está pasando. Dice que el pueblo, me imagino, ¿no?, el pueblo teniendo esa sed, llegar al llanto, tener esa hambre de escuchar la palabra de Dios. Capítulo 8. Jorgito, apaga la luz. Al 9. A ver, otra vez si regresa. ¿O sí? Éxodo 20. ¿Lo regresa, por favor? 8. Al 8. Ya no se escucha mucho, ¿verdad? Al Éxodo 8. Caminan 3 horas para congregarse. Con niños, muchos niños cargando bebés. Le regresa, otra vez vamos a verlo, porque hay una parte. Para que escuche. No era uno bien planito, ¿verdad? No era Pasar que- ríos. Había ríos, piedras. Yo no sé qué tanto más hay en el camino, quizás Tigres. animales, no sé. Ahí pasó ¿Se un imaginan tigre. en la lluvia? Lodo, con niños, a lo mejor personas. Ahorita llego, con que llegue la alabanza, con que llegue la palabra, Aunque llegue al último. al último nada más, a la oración de la ofrenda, de la despedida del pastor. Y yo les pregunto, mis hermanos, al ver este tipo de cosas, ¿habrá pretexto para faltar a la iglesia? Muy buenas, por las cuales pueden faltar a la iglesia. ¿Quién quiere empezar a leerlos de los que tienen papelitos? A ver, mi hermano Rebe. ¿Qué es? Vean ¿Pretextos o qué son? las excusas por las cuales pueden faltar a la iglesia. Ser más sabio que el rey Salomón. Pueden faltar si son más sabios que el rey. Hacía todo lo que tenían que hacer, y yo me imagino que él era fiel, ¿verdad? Nosotros a veces por cualquier cosita ya no estamos. ¿Quién le falta? Acá de Araceli. Estar más enfermo que Job. ¿Se imaginan? ¿Y quién más tiene la última? Tania. Pero vamos allá. No sé por qué. Salud. Nada. Nosotros debemos ser fieles a Dios. Es un mandamiento. Dios nos manda a congregarnos. No importa la circunstancia. Y como yo les decía, volviendo un poquito al tema de Nehemías, ¿se imaginan que alguno dijera: no, yo no quiero estar ahí? Se oye inclusive hasta ridículo. No es que puedo estar con mi familia, es que es el único día que puedo descansar. Es que si no trabajo el domingo ya no salgo de la semana y tengo que trabajar forzosamente el domingo.